nosotros queremos decir que hoy hemos conversado en el acuerdo y manifestamos nuestro beneplácito por las dos personas que han sido nominadas, que son dos juristas que conocemos, los dos son de mucho prestigio. Personalmente yo tengo una relación de muchos años con el doctor Rosenkrantz, con el cual hemos compartido muchos debates, estudios filosóficos y muchas actividades académicas, y con el doctor Rosati igualmente hemos compartido muchos años de trabajo académico, así que los dos son bienvenidos. Con referencia, yo le digo, con referencia al procedimiento por el cual fueron designados, quiero decir muy claramente que nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. De tal manera no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto, porque esa es una cuestión que corresponde al presidente, es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está previsto en la ley y en el Parlamento. Es una relación de otros poderes del Estado, nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar porque hay cuestiones muy importantes que tendremos que decidir. No tenemos ninguna otra cuestión que decir. Inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. En estos años fue un baluarte de la democracia e impidió que el país cayera en un autoritarismo irreversible. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. Pero hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos. No puede haber jueces militantes de ningún partido. A quien quieran serlo le decimos claramente, no son bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros. La justicia está para ayudar a las personas a resolver sus conflictos, con la aplicación debida de la ley, y tiene que hacerlo con celeridad. Justicia tardía no es justicia. Seguramente ustedes recuerdan este discurso, acaba de suceder, no fue hace mucho tiempo, es el discurso de Asunción de Mauricio Macri. Acaban de escuchar cómo él decía que no quería una justicia macrista, pero también a lo largo del discurso de Asunción, Mauricio Macri insistió mucho en el respeto a las instituciones, en la unión de los argentinos, en que venía a cerrar la famosa grieta entre los dos bandos y sobre todo a respetar las instituciones y a cuidar la República. Del mismo modo que yo les decía el viernes pasado que todas esas invocaciones a la unidad de los argentinos, a la unión nacional, terminaban cuando empezaba el tironeo de La Plata. Muchachos, también hay que decir que ese momento Disney de la unión de los argentinos termina cuando se discute poder. Entonces, lo que estaba mal y se le criticaba al gobierno anterior, si lo hubiera hecho el kirchnerismo, imagínense. En el caso de Mauricio Macri, para el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no tiene nada que opinar. La misma Corte Suprema que acaba de sacar hace no mucho tiempo un fallo contra los conjueces. Lorenzetti no tiene nada que opinar. La misma Corte Suprema que acaba de sacar hace no mucho tiempo un fallo contra los conjueces, vale decir, contra la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nombre jueces transitorios hasta tanto se llenen las vacantes por los mecanismos que prescribe el Consejo de la Magistratura. La misma Corte Suprema ahora no tiene nada que opinar que le vayan a meter dos tipos en la Corte Suprema. En verdad, detrás de tanta invocación al respeto a las instituciones, no nos engañemos, está el poder. Y cuando hay poder y cuando hay dinero, muchachos, no hay unidad de los argentinos. Hay tironeo, hay pelea, hay lucha, hay ideología. Entonces, esa visión Disney, que queda muy bien para la campaña electoral, ¿no? De la unión de los argentinos, queda muy bien para el discurso de Asunción,
Pero la verdad es que quienes tenemos la obligación de contar las cosas con un poco más de detalle, no nos la podemos creer, o por lo menos no la podemos repetir de manera acrítica. Y esto es lo que se vio hoy. Y se entiende ahora también por qué el presidente Macri no convocó a sesiones extraordinarias del Congreso. ¿Para qué? Para tener un margen de 3 meses hasta marzo para poder firmar decretos de necesidad y urgencia y decretazos a mansalva, y que eventualmente, si alguno de esos decretos tiene algún quilombo jurídico, tener jueces puestos por él mismo en la Corte, hasta que los jueces que nombró en la Corte quedan nombrados en comisión y pueden durar hasta 1 año. O sea que Mauricio Macri, con estos jueces que, si bien son 2 juristas respetados, uno tiene que empezar a sospechar que esto va camino de ser una nueva mayoría automática. ¿Sí? Y quienes saben de qué se trata la palabra mayoría automática, recuerdan que mayoría automática fue el mecanismo que utilizó el gobierno de Carlos Menem para rediseñar el Estado, para permitir que al final del camino las privatizaciones, la enajenación, la venta de las empresas públicas en aquel momento no tuviera trabas jurídicas. Entonces, me parece que vamos camino a una especie de mayoría automática breve, porque en algún momento esto lo van a tener que someter a consideración del Senado, pero supónganse que esto sea una visión mía, un delirio paranoico. La verdad es que hoy, cuando uno escucha las voces y las opiniones de... Olvídense de los opositores, olvídense de los kirchneristas, que bueno, son opositores y seguramente iban a opinar en contra, pero la gente del propio espacio de Cambiemos, dirigentes de la Unión Cívica Radical como Manuel Garrido, ¿sí?, la propia Margarita Stolbizer, que bueno, no estaba en el espacio Cambiemos, pero estuvo muy cerca de Cambiemos y dijo que iba a votar a Macri en la segunda vuelta, dijo que era una barrabasada jurídica. Sergio Massa, que le ofreció hace un par de días todos sus ministros y todo su paquete de leyes para colaborar con el gobierno, dijo que estaba mal, que no era necesario. Ricardo Gil Lavedra, ese sí es del espacio Cambiemos, uno de los hombres que el propio radicalismo candidateaba para la Corte Suprema, y miren si tenía pergamino, fue uno de los tipos que condenó a las juntas militares. Dijo que sentaba un precedente funesto lo que hizo Macri al designar 2 jueces por decreto. Digo, desde el propio espacio de Cambiemos, Julio Cobos también criticó por innecesaria y apresurada la designación de los 2 jueces en la Corte Suprema. ¿Por qué lo hace Macri? ¿Lo hace solamente para demostrar poder, porque sus votos son pocos y tiene minoría en el Parlamento y se siente inseguro? ¿O lo hace porque de esta manera sabe que va a tener al final algo de contención para cosas que van a venir? Atención con esto, porque no había ningún apuro, salvo que haya una parte de la película, muchachos, que no estemos viendo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me parece que va camino, digamos, que con esta mayoría automática en la Corte, va camino el de disparo, y va a quedar a tiro de disparo, es el juicio político contra la procuradora Gil Carbó. ¿Sí? Si encontraron un recoveco para hacer esto en la Constitución, puede que también lo intenten con Gil Carbó, y después vendrán los planteos de inconstitucionalidad y qué sé yo, pero al final del camino está la Corte Suprema con 2 tipos que acaba de designar provisoriamente en comisión, o como se los quiera llamar, el propio presidente Macri, y ahí va a haber una mayoría automática. Ya uno de los miembros de la Corte, Hayton de Nolasco, dijo que si querían echar a la procuradora Gil Carbó, tenían que hacer un juicio político. ¿Y cuál es la importancia de Gil Carbó? Se la va a criticar porque dicen no, porque Gil Carbó era kirchnerista y no va a investigar la corrupción kirchnerista. Va a criticar porque dicen no, porque Gil Carbó era kirchnerista y no va a investigar la corrupción kirchnerista. Falso. Hasta ahora toda la corrupción kirchnerista se investigó y ahí está procesado Vudú, y hoy Jaime estaba pidiendo por favor que no lo condenen por la tragedia de 11. Eso sí, se lo tuvieron que procesar, tuvieron procesado, y los fiscales actuaron libremente. El problema es a futuro, porque la procuradora Gil Carbó seguramente va a investigar de otra manera los actos que puede hacer este gobierno, y ahí sí hace falta tener un procurador que mire de una manera más benévola lo que pueda pasar. ¿Se acuerdan entonces de las invocaciones al republicanismo, de las invocaciones a la unidad de los argentinos, de todo eso?
Bueno, todo ese mundo Disney duró poco, eran promesas de campaña. Bienvenidos, esta es Tercera Posición. Vamos a intentar, estamos iniciando conversación con los supermercados y con todos de retrotraer los precios, porque creo que ha habido una expectativa desmedida y queremos que los impactos en la canasta familiar sean lo menor posible. No vemos razón para que eso ocurra. ¿Es posible retrotraer los precios? Hay que analizarlo. Yo creo que todo tiene que ser posible en una negociación generosa, amplia, de todos los sectores. ¿Un acuerdo de precios cuando los precios se espantaron cuando se anunció este acuerdo de precios precisamente? Creo que el gobierno ha dicho que va a continuar por un periodo con el tema de precios cuidados y que hay que analizar lo que pasó en el último tiempo, nos parece bien. En general, siempre cuando los precios han aumentado, difícilmente vuelven a los niveles anteriores, salvo cuando las entidades de defensa de los consumidores convocamos a un boicot a un determinado artículo, como lo hicimos en alguna oportunidad al tomate, luego a la calabaza, este año a la compra de la cebolla. Bueno, hay algunos problemas que se han planteado con más agudeza ahora, que es este ajuste de precios de los últimos días. Es un problema que el gobierno está planteado, es decir, evitar que esta inflación que era alta no se convierta en primer lugar en un aumento descontrolado y a partir de allí bajar la tasa de inflación a niveles razonables. ¿Creen los gremios que la quita de las retenciones puede impactar sobre los precios en Argentina? Bueno, no sabemos, no tenemos una visión macroeconómica en ese contexto, lo que puede generar como disparador esa medida. He visitado la fábrica que yo pertenezco, no voy a decir el nombre, y los compañeros me hacen reclamos, dicen, mirá, Tano, dice, antes a la mañana por una docena de facturas nos costaba 40 pesos, y ahora cuando entramos a trabajar, la docena de facturas nos cuesta 80. Los precios en un sistema totalmente competitivo, como es el sistema automotor, no se preocupe, si yo pongo un palio más arriba del precio de un Gol o de un 206, no lo vendo más. Apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. ¿Cree que estas retenciones va a impactar en los precios, por ejemplo, como pasó con la carne? Esperemos que no, ahí yo creo que tiene que haber un compromiso muy importante. Se empezaron a conocer las medidas del paquete económico esta semana, pero la más esperada, la más anunciada, la más prometida es el fin del cepo cambiario, el fin del cepo al dólar. Dicen que está redactado el decreto. Sí, dicen que ya está, que en cualquier momento, que esta semana se viene el final del cepo al dólar. Matías Tombolini está con nosotros. ¿Vos cómo lo ves? ¿Viene o no viene? Y yo creo que viene. Viene, bueno, hoy conversamos fuera de cámara, se licitaron, el Banco Central salió a pedir plata prestada, básicamente. La tasa de interés que pagó ya fue bastante más alta de la que pagó la semana pasada, no tan alta como muchos suponíamos, y esto, bueno, plantea algunas dudas. Hoy subieron la tasa. Hoy subieron, el crédito exacto. va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil subir la tasa, pero para que se entienda, ¿por qué empieza a subir la tasa y el Banco Central convalida una tasa más alta? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que nos entiendan en casa? Básicamente, si se libera el dólar y yo te digo, bueno, anda a comprar dólares, podés ir a comprarlo, y no quiero que lo compres, tengo que aumentar tu demanda de pesos. ¿Y cómo aumento tu demanda de pesos? Te ofrezco un premio que sea grande, una buena tasa de interés, por ejemplo, para el plazo fijo. Bueno, esto fue lo que empezó a verse hoy y ahora habrá que ver cuál termina siendo la estrategia final de salida, porque, claro, en la salida del cepo apareció este nuevo elemento que se consolidó en la última parte del mandato de Banoli, que fue la barbaridad de los contratos a futuro del dólar, que le agregan un costo que ya terminaron, lo negociaron y ahí descomprimieron. Bueno, claro, pero tiene un costo para la Argentina que depende de lo que cueste el dólar en marzo, puede ser de 80.000 millones de pesos. Miguel Kigel es economista y yo sé que a los economistas les molesta que les hagamos preguntas. De 80.000 millones de pesos. Miguel Kigel es economista y yo sé que a los economistas les molesta que les hagamos preguntas timberas, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿A cuánto va a estar el dólar, Miguel? Buenas noches. ¿A cuánto lo ven? Siempre la misma pregunta, ¿eh? Bueno, el mercado lo está poniendo en 15. Me contesta la pregunta timbera. Muy bien. Bueno, el mercado, creo que el mercado lo está pensando y yo creo que todo el mundo espera que cuando este gobierno ponga el tipo de cambio en algún lado va a estar entre 13 y 15, probablemente más cerca de 14.50 por ahí. O sea que esa va a ser la banda, la famosa flotación sucia de la que hablan. Yo creo que lo que está viniendo, o sea, la pueden poner más abajo, pero el problema es que si la ponen más abajo con el mercado esperando el tipo de cambio más arriba,
los exportadores van a seguir sin liquidar dólares y la gente no va a traer dólares a la Argentina. ¿Con $1.15 se termina la expectativa? O sea, es como hacer pie en la pileta y decir, bueno, hasta acá llegamos, ¿se puede empezar a laburar acá? Yo creo que es un sinceramiento, la gente lo está esperando. Yo creo que nadie se sorprendería en Argentina si el tipo de cambio va a 15. No, bueno, porque si el blue estaba... Por eso, entonces todo el mundo lo estamos esperando. Está bien, una cosa es que lo estemos esperando, otra cosa es lo que vaya a pasar en la vida cotidiana, porque este país da para muchas sorpresas. Pero le voy a preguntar a José Urtubey, que es representante de la Unión Argentina, ¿cómo ves la semana próxima con un dólar a 14.15? Sí, yo creo que la expectativa es ver qué niveles de eso de dólares se acompañan o acompasan esta medida del levantamiento del cepo, porque todavía en un país inflacionario, en donde los índices son elevados, la repercusión negativa directa que puede darse sobre las clases trabajadoras o los más vulnerables puede ser compleja y puede generar determinadas tensiones sociales. A ver, explícamelo eso, ¿por qué puede provocar...? Hoy la economía no está devaluada en un 100%. Hay productos de la canasta básica familiar que no están devaluados a un tipo de cambio de 15. Entonces, ¿por qué habrían de hacerlo? Bueno, puntualmente porque si hay un alza de precios en un país donde todavía el índice inflacionario no es bajo, si no hay un colchón de amortiguador de dólares que permita justamente soportar el levantamiento del cepo, y bueno, yo tendría la preocupación de esa situación. ¿Estos aumentos preventivos tampoco no funcionarían como un colchón previo? Lo que pasa es que igual cuando uno empieza a mirar esta relación entre la... Estamos hablando de la devaluación del 50%. Sí, lo que pasa es que... Para un tramo de la economía. Hay que entender que en la Argentina el problema es la inflación, no el dólar. Entonces, yo repaso algunos precios. Desde que asumió Cristina hasta que se fue la nafta aumentó 451%, el asado 6.38, la yerba $800, leche 6.81. Pero se supone que este es un el pan 7.39 y el dólar 220 nada más, o sea, aumentó la mitad que el resto. Se supone que están buscando un plan antiinflacionario para el largo plazo. Ahora sí, tenemos la por eso te digo, si solamente devaluaste, pasa lo que le pasó a Axel Kicillof en enero del año pasado. Yo te voy a dar un dato. Él devaluó y se fue todo a precio. Brasil, lo repasábamos creo la semana pasada. Desde enero del año pasado hasta ahora, 63% la devaluación, los precios solo 15%. Chile 18, el dólar subió, los precios 8. La Unión Europea, devaluación 30 puntos, la inflación 1,1. ¿Querés Rusia? 99% de la devaluación, los precios 23. Entonces, suponer que toda la devaluación... Bueno, ¿y dónde está la particularidad argentina? ¿Por qué? La particularidad argentina, yo creo que Argentina tiene dos temas que nos hace más complicado una devaluación. El primero es que tenemos una tasa de inflación muy alta, con lo cual, digamos, eso hace que los ajustes sean mucho más frecuentes. En otros países los precios se ajustan una vez por año, cada 2 años. Acá se ajustan por trimestre, a veces por mes, depende de cada cosa. Y eso hace que la gimnasia que la transmisión sea más rápida. El segundo es que nosotros somos un país dolarizado, donde la gente piensa en dólares, lamentablemente, y eso es un error. Pero es un error que hay que corregirlo con un programa económico, y creo que lo que dice Matías es muy importante, porque hay que poner un programa económico que afecte las expectativas de la gente, de los empresarios cuando fijan precios, de los asalariados cuando piden aumento de salarios. Está bien, pero ¿la inflación está atada al déficit o a qué otra cosa? Porque ahí entramos ya en la cuestión del por dónde cortar. Bueno, la inflación está atada a la emisión monetaria. La emisión monetaria en la actualidad depende mucho del déficit. Ahora, si se reduce el déficit y si Argentina logra acceso a endeudamiento, la necesidad de emitir es mucho menos, y ahí la pelea contra pero el gobierno hizo una épica del desendeudamiento. Hizo una... Bueno, pero es una de tantas mentiras, digamos, porque el gobierno no se desendeudó. Un país para desendeudarse, como un país, como una persona, para ahorrar tiene que tener un superávit. Yo ahorro si gasto menos de lo que me ingresa. Argentina viene consistentemente gastando más de lo que se ingresa. Este año casi 8% del producto. Entonces, ¿qué me hablan a mí de desendeudamiento? Lo que pasa es que el desendeudamiento está escondido. Está con emisión monetaria, está con el swap de los yuanes con China, que le hemos pedido un préstamo a China, está con haberle pedido a los importadores que no se le han pagado importaciones. O sea, ese endeudamiento está con los futuros del dólar que se han emitido. Hay una deuda enorme que está dejando este gobierno, lo que pasa es que no está registrada. Hay una diferencia que yo por lo menos tengo... que está dejando este gobierno, lo que pasa es que no está registrada. Hay una diferencia que yo por lo menos tengo con Miguel, que tiene que ver con el componente de la emisión en la inflación. Eso es así en países como la Argentina, porque en la Argentina, ¿qué es lo que pasa? Vos nos estás mirando y tenés un billete en el bolsillo y te quema. Tu demanda de dinero es baja.
en países como en Estados Unidos, cuando emiten mucho, los estadounidenses, ¿qué hacen? Se quedan con la plata. Entonces, el principal desafío que tiene Federico Sturzenegger y el equipo nuevo del Banco Central, ¿cuál es? Que volvamos a confiar en nuestra moneda. Que si nos vamos acá a la esquina y a vos te sobran 100.000 y a Miguel 100.000 y a él 50.000 y a mí 10.000, nos juntamos y decimos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una heladería? Porque hoy si ¿Esto no nos puede tener juntamos... recesión en el consumo? Bueno, por supuesto, el mercado doméstico creo que es otro de los puntos que hay que conservar y cuidar, porque nos ha servido a los argentinos para soportar muchas veces crisis internacionales e inclusive la crisis de Brasil. Volviendo un poquito al tema de la deuda, yo creo que hay que desideologizar este tema. Acá se necesita resolver capítulo de holdouts para acceder a deuda pública con tasas razonables que permitan no solo al Estado sino a las empresas poder, como te digo, a tasas pagarle a los holdouts. Todo el mundo dice, bueno, hubo tanta discusión sobre que si pagábamos quebrábamos. Bueno, es que por eso te digo, no hay que ideologizar el tema. Acá hay necesidades de inversión infraestructural. Hay necesidades de inversión infraestructural. Yo, por ejemplo, te diría, como salteño, hay una demanda de inversión en materia ferroviaria, vial, de conectividad, comunicacional, un montón de cosas que la Argentina no puede desarrollar un potencial franco. En una provincia como Salta que tiene absolutamente de todo, franco, es un país en sí porque mismo. se necesita esa infraestructura. Entonces, el tema es para qué se usa la deuda pública, no si se tiene que endeudar o no un país. Es hasta saludable. ¿Cuánto es la deuda de los holdouts, de los fondos buitres? Los fondos buitres deben ser unos 1.800 millones de dólares, pero eso no, no son todos los otros, los que están en Europa, los italianos, los japoneses. ¿Con cuánto arreglamos? Y yo creo que va a salir... Otra pregunta, Timbera. A ver, yo te digo cuánto. Te va a salir lo mismo que el swap con China. El swap con China son más o menos... La plata que nos prestó China son más o menos 10.000, 12.000 millones de dólares. Eso es lo que nos va a costar arreglar los holdouts y lo vamos a pagar a 30 años. Y la verdad que para Argentina va a ser un buen negocio, porque eso permite bajar el costo de endeudamiento y que Argentina venga la plata barata. Eso hoy Argentina necesita inversión. Pero si era fácil levantar el cepo y era factible arreglar con los holdouts, ¿por qué no se hizo? No, a ver, los holdouts no era tan fácil ni factible. No nos olvidemos, por ejemplo, las cláusulas Rufo vencieron en diciembre del año pasado, que ponían en riesgo un eventual acuerdo, la caída de las reestructuraciones del año 2005 y 2010, con lo cual después inclusive la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York le empezó a poner también determinados límites al juez Griesa en materia de inembargabilidad de... Este es el momento, esta es la oportunidad. Yo creo que es un muy buen momento. Igual de fondo la decisión, me parece, vos hablabas del impacto en el consumo. Lo que está claro es que hay una manera de pensar distinta a la forma en la que crece o tiene que crecer la economía. El kirchnerismo se fue con una bandera. Para crecer hay que consumir. Primero se consume, el consumo tracciona la inversión y por lo tanto así crece la economía. Hace 4 años que no funciona esa idea, evidentemente. ¿Qué te dice el macrismo? Fue un respirador. Fue un respirador, bueno, aguantando el dólar, jugando los últimos 10 minutos del partido, como sea, colgado el travesaño. ¿Qué te dice el macrismo? El paradigma es otro, y hay que entenderlo como sociedad. Te dice, tenés que primero invertir para que la inversión genere, bueno, un crecimiento del producto y eso más consumo. Ahora, invertir está financiado ¿con qué? Con ahorro. ¿Y el ahorro es la contracara de qué? Del consumo. Digo, ¿se entiende? Claro. Entonces... Como sociedad tenemos que entender también que justamente el gobierno actual tiene un parámetro diferente, que es la paradoja ahorrar, invertir y luego consumir. El kirchnerismo se fue aferrándose a un dólar barato que era una bandera de los 90. Bueno, hoy yo hay un modelo, algo pasó, alguien me cambió las figuritas ahí. Bueno, yo repaso 3 o 4 ideas. Retenciones de 27,5% con soja de 3.20, que es lo que vale la soja. Sin de high. Y con licencias no automáticas, tipo de cambio competitivo y la mitad de los subsidios. Néstor Kirchner, 2007. Digo, tampoco está haciendo algo tan raro. Yo creo que lo están volviendo, intentando volver al primer plan del kirchnerismo. Bueno. Pero mientras tanto tenemos, ahora sí, emergencia eléctrica. El estado de situación del sistema eléctrico nacional, el cual se encuentra en una situación precaria, situación tal que si no tomamos las medidas preventivas necesarias puede llegar a su colapso. No estoy acá para alertar o alarmar, sino estoy acá para reconocer una realidad y a partir del reconocimiento de esa realidad vamos a poder tomar las medidas correctivas que nos permitan resolver esta situación y implementar todo aquello que sea necesario, permitan resolver esta situación y implementar todo aquello que sea necesario para que tengamos un suministro que sea adecuado a las necesidades de nuestra población.
Algunas cosas de sentido común, se sabe que se paga mucho más barata la electricidad en el AMBA, en Capital y Gran Buenos Aires, que en otras provincias de la Argentina, lo cual es un disparate a esta altura del partido, que muchas veces la electricidad es demasiado barata. Prepárense porque van a venir boletas mensuales, pero ¿va a subir también la electricidad para las industrias? Fíjate que las industrias tenían una situación diferente, ya inclusive había energía plus, gas plus, o la necesidad por la falta de energía se recurría muchas veces al extra costo por el fuel oil. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que se las cobraba más cara? Pues, gran parte del consumo de energía ya estaba sincerado en las empresas. Independientemente de eso, creo que hay que tener una suerte de paciencia respecto a los anuncios de Aranguren, porque él mismo dice, todavía vamos a ver en concreto, con el pasar de los días, cómo vamos a aplicar cada una de estas medidas. Yo sería prudente en esperar finalmente cuáles son los ajustes en materia de ¿Ustedes como industriales tienen miedo de un aluvión de importaciones? Mira, hablábamos en la conferencia ayer de la Unión Industrial Argentina, el ministro Cabrera hizo una suerte de ponencia respecto a las licencias no automáticas que van a venir a reemplazar a las de JAI, que eran las licencias de importación. Esto me parece que es algo sumamente positivo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a un sistema de administración del comercio inteligente. Hay obviamente muchísimas de nuestras cadenas de valor que podrían estar compitiendo en forma desigual respecto a otras cadenas de valor de países en la Argentina salen caras de fabricar, ¿eh? Está bien, pero digamos, nosotros somos un país en vía de desarrollo y en alguna medida eso hay que contemplarlo. Hay una competencia desigual con países desarrollados. Por otro lado, ¿es viable los teléfonos de tierra? Te lo pregunto, ¿ves viable que los teléfonos de Tierra del Fuego, los televisores de Tierra del Fuego? No, eso nosotros desde la Unión Industrial Argentina hemos despotricado con todo ese sistema, que no había una producción industrial como la gente en ese caso. Con ese ensamble, digamos. Yo estoy hablando de cadenas de valor productivas que necesitan seguir fortaleciéndose, de la misma forma que te puedo decir, hay insumos estratégicos que vienen del exterior que se necesitan para la producción industrial en la Argentina. Por eso hablamos de una administración inteligente de comercio, en donde las licencias no automáticas, después de un estudio pormenorizado del sector por sector, se va a ir analizando con el gobierno cuáles merecen y cuáles no. ¿Viene una apertura de importaciones? Yo creo que algo más se va a importar, pero nadie está pensando en aperturas como hubo, por ejemplo, en los años 90, donde no hubo comercio administrado, como decía José, donde yo creo que es un cambio importante. Yo creo que se ha aprendido en la Argentina y hoy nadie, ni los economistas más liberales, están pensando en una apertura como la que hubo en otros años. ¿Por qué? Justamente porque hay sectores que generan mucho empleo y que todos los países lo protegen. Claro, y si baja el empleo, ya sabemos lo que pasa en las calles, ¿no? Pero, digamos, no hay que llevarlo al extremo de proteger industrias que son totalmente ineficientes y donde los costos nos afectan a todos. O sea, uno quiere tener buenos teléfonos a precio bajo. Claro. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre proteger a lo que genera empleo y que es necesario para el país, y aquellos, digamos, que están haciendo una fiesta y ganan llevándose la plata, más que nada los empresarios que se benefician de esos subsidios. Muchísimas gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Mientras tanto, lo que les contaba en el comienzo sorprendió a todos, incluso a los propios aliados de Mauricio Macri, algunos de los voceros de la Unión Cívica Radical, la designación por decreto de 2 miembros de la Corte Suprema. Después de la conversación que teníamos, uno no podía imaginarse que podían salir con semejante desatino que nunca había estado en la mesa de conversación. Pero además yo siento la obligación de decir estas cosas, porque si esto lo hubiera hecho Cristina Kirchner, se imagina cómo hubiéramos salido todos. Entonces creo que tenemos la obligación, los que hubiéramos salido, si esto lo hacía la expresidenta, tenemos la obligación de salir con la misma fuerza cuando lo hace porque el haber llegado con el crédito que llega no le permite hacer las barrabasadas jurídicas que está haciendo, y no se puede amparar en una norma de la Constitución de la época de la colonia, que es cuando no se podía convocar a las sesiones. Yo creo que él como que necesita resolver un problema de debilidad, que es no tener la mayoría en las cámaras, aparecer en esto como un presidente débil. Entonces trata como de imponerse, de tratar de mostrar un gesto de autoridad, pero se ha repasado de los límites que la Constitución le pone. Yo no tengo una posición crítica, yo la respaldo absolutamente lo que ha hecho el presidente. Y primero, la Constitución lo habilita absolutamente al presidente. Y no es cierto que esto sea para algunos absolutamente al presidente. Y no es cierto que esto sea para algunos casos sí y para otros no.
Es cierto que nunca hubo un antecedente similar en jueces de la Corte, pero alguna vez tenía que ser la primera, y el presidente lo ha hecho no solamente desde el punto de vista legal, de manera irreprochable, sino que también hay un argumento político, que construir consensos políticos parlamentarios que todavía no están construidos, habida cuenta que no hace ni siquiera una semana que hay un nuevo gobierno en la Argentina y que hay una nueva composición del Congreso. Entonces, mientras se construye ese consenso parlamentario, la Corte quedó con 3 miembros y lo que se ha hecho es integrarla provisoriamente con jueces designados constitucionalmente en comisión, mientras el Congreso retoma sus funciones y se construye ese consenso parlamentario. ¿Cuál es el crimen en todo esto? Yo lo que creo es que acá hay una reacción, me parece injustificada, desde una mirada estrictamente técnica, una mirada técnica que incluso es discutible, yo la discuto, se la discuto a todos los que han hablado, inclusive a constitucionalistas de mi propio partido. Esto es un atributo de la gobernabilidad absolutamente legítimo, legal y constitucional. 3 cosas que un presidente no puede sufrir en los primeros tiempos de su gobierno. Primero es un fallo de la Corte en contra, luego una votación en contra en el Congreso o el rechazo de algún acuerdo, y lo otro es un paro general sindical. Porque esas 3 cosas se podrían ver, y con razón se podrían ver, como un síntoma de debilidad. El presidente Macri tiene todo el derecho a construir fortaleza de su gobierno. Bueno, acá está la madre del borrego, muchachos, ¿eh? Cuando se está en la oposición se habla de avasallamiento de la Constitución, cuando se está en el poder se habla de necesidad de gobernabilidad. Esto es lo que uno aprende con los años. Por eso, yo les decía antes en el comienzo del programa que uno conserva, después de tantos años de ver hablar político, conserva mucha desconfianza cuando entran a hablar de la unión de todos los argentinos y de los estos grandes objetivos. A mí en general me llevo la mano al bolsillo y digo, en cualquier momento vienen a por nosotros. Y me parece que esto es lo que está pasando, ¿no? Las cosas, las grandes palabras republicanas de la campaña electoral quedaron un poco corridas de costado a la hora de el poder, de la discusión del poder. Entonces, los mismos que decían que no podía haber con jueces en la Corte Suprema, son los mismos que ahora acaban de escribir un decreto para meter 2 jueces en la Corte Suprema, amparándose, dicen que en la Constitución Nacional. Por eso se lo voy a preguntar a Eduardo Barcesar, que es abogado constitucionalista. ¿Está permitido esto en la Constitución? Está permitido para aquellos empleos que requieren acuerdo del Senado durante el receso del Senado, pero se entiende, y así lo ha entendido pacíficamente toda la doctrina, que se trata de los empleos que están en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Fundamentalmente campo diplomático y personal militar. ¿Se puede llamar empleo a un juez de la Corte? No, ese es otro. ¿Un conchavo? No sé. Ese es otro de los temas que excluye la aplicación para los jueces. Los jueces tienen además su inciso particular, que es el mismo artículo 99, el inciso 4, que establece la propuesta del Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado con 2/3 de los votos de los miembros presentes y luego el decreto que efectivamente designa, si ha habido acuerdo con ese quórum, y la puesta en funciones en el cargo. Pero nombrar en comisión para un cargo que es prácticamente vitalicio, porque va hasta los 75 años, ahora con la Constitución reformada, y puede ampliarse por periodos sucesivos de 5 años, eso no es en comisión, esto es un nombramiento que es mucho más... Pero en ningún momento se va a tener que discutir en el Senado, todos los muchachos se quedan ahí. El decreto es autocontradictorio, porque por un lado, el artículo primero los nombra en comisión a los colegas hasta el 31 de noviembre del 2016. En el artículo segundo dice, sin perjuicio de ello, se deberán remitir los antecedentes, pliego, etcétera, al Senado de la Nación para el acuerdo respectivo. Bueno, y si el Senado en marzo dice, señores, no están en condiciones, bueno, y lo fíjense rechazan. la inseguridad jurídica que genera esto para el litigante que tiene alguna causa en la Corte Suprema, de no saber que si su fallo va a estar con la firma de los colegas, esto significa la posible nulidad del fallo, ¿no? Ahora, Barcesar, usted es abogado, yo soy periodista, soy licenciado en letras. ¿Por qué la Constitución sirve tanto para un barrio como para un fregado? Yo sirve para una cosa, para la otra. Bueno, yo no soy muy amigo de esa lectura, no creo más bien... Es una lectura escéptica, confieso. Lo que sucede es que
lectura, ¿no? Creo más bien... Es una lectura escéptica, confieso. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a ver al derecho como una suerte de magiciencia, ¿no? Es decir, uno saca de la galera conejos, pañuelos, florcitas. Es un espectáculo colorido, no cabe duda, pero está bien en el circo, no en el discurso de los juristas, ¿no? El discurso de los juristas yo creo que es razonable pretender un grado de certeza, de relación biunívoca entre un enunciado y su sentido. Esto es lo que uno busca. Yo sé que los lenguajes tienen sus problemas de vaguedad y ambigüedad, pero me parece que lo de empleo y nombrar en comisión a jueces no es lo que la Constitución ha arreglado, y creo que ha habido una respuesta, diría, prácticamente unánime, salvo que acabo de escuchar recién al ex diputado Sanz, pero no me merece mucho respeto como autoridad jurídica. Y yo recién contaba que hubo incluso voceros aliados de Macri, como Ricardo Gil Lavedra, digo, un hombre que era incluso candidato por el radicalismo para la Corte Suprema, que dijo que era un antecedente funesto. Y Daniel Sapsay lo dijo todavía con mayor virulencia y dijo que el hombre que había votado con alegría a Macri. Bueno, estamos, pero si uno mira el ADN político de Macri, ¿qué es lo que va a haber? Decretos de necesidad y urgencia, veto de leyes bajo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de manera que era crónica de una catástrofe anunciada desde el punto de vista institucional. Le voy a preguntar a Leopoldo Moro, que preside la Fundación Espacio Progresista, que ha visto algunas cosas en estos últimos años de la democracia. ¿Qué pensás que hay detrás de todo esto? ¿Por qué tanta urgencia de poner 2 jueces por decreto? Bueno, de alguna manera lo acaba de revelar Sanz. Tal vez no le prestamos mucha atención porque estábamos en ese momento entrando al estudio, pero los televidentes sí lo vieron. Y además hay que recordar que era el candidato original al Ministerio de Justicia y seguramente es el que articula entre Macri y Lorenzetti. El que dijo recién que son actos de autoridad del presidente. Poder, se está discutiendo poder. Exactamente. Y señaló que no podía correr el presidente el riesgo de un fallo adverso. Dijo que era una de las cuestiones que ponía en cuestión, valga la redundancia, el poder del presidente. Como no puede sufrir, dijo, un paro sindical. En esta línea de razonamiento uno puede suponer entonces... ¿Y el republicanismo? Por eso, uno puede suponer que en esa construcción de poder, digamos, imperial, que está por encima de la república, etcétera, si el día de mañana se atreve algún sindicato o la CGT a decretar un paro, van a intervenir la CGT o van a reprimirlo o lo van a declarar. Están dadas las condiciones políticas. Pero las palabras hay que tomarlas como son. Digo, alguien que tiene una responsabilidad como la que tiene Sanz, que ha estado tan cerca, más allá de que a último momento haya decidido no aceptar, de la construcción jurídica, que sabía, por ejemplo, que había que llevar adelante una ofensiva a como sea contra Gil Carbó, etcétera, es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Está buscando una mayoría automática como la que hubo en el tiempo del menemismo? Yo no tengo duda. Por otra parte, está muy claro que esto viene en función de las decisiones políticas que está tomando. Es lo mismo que lo que está sucediendo con el INDEC. Lo ponen a Todesca y Todesca, con el pretexto de que el INDEC está destruido, ¿qué hace? Dice, bueno, no vamos a dar a conocer de acá en más, no sabemos cuándo. Convengamos que el gobierno le había dado algunos motivos, ¿no? Bueno, no, sí, pero el tipo que te dice, no vamos a dar a conocer más el índice de precio, no sabemos hasta cuándo. ¿Por qué? Porque hay una razón elemental. Vienen meses inflacionarios. Vienen meses inflacionarios muy fuertes, de caída muy fuerte del salario, sin referencia, sin referencia estadística, se va a ser muy difícil para los sindicatos discutir en paritarias. Los sindicatos van a querer discutir la inflación pasada, que las de estos meses, desgraciadamente para la gente, va a ser altísima, y te van a decir, bueno, pero los empresarios te van a decir, sí, pero acá no hay un índice. No hay índice oficial, no importa si es bueno, si es malo, regular. Entonces, estamos frente a una técnica que es la del manual de Durán Barba. Hipocresía y cinismo. Macri, a través de Gabriela Michetti, citó a los presidentes de bloque, que supongo que ahora no van a ir ni de casualidad, a una reunión con Macri para buscar
consenso. Bueno, citó a Massa y a Stolbizer y no les dijo nada de lo que pensaba hacer con la Corte. Y citó, ¿para qué era el diálogo? Por eso. Y ahora citó a los presidentes del bloque del Senado, que es donde se tenía que resolver esta cuestión. Mientras ella lo citaba a esa reunión, Macri es donde se tenía que resolver esta cuestión. Mientras ella lo citaba a esa reunión, Macri emitió este decreto. Un decreto que, como bien decía el doctor Barcesat, pone en juego la seguridad jurídica de la Argentina. ¿Cómo explica, doctor, la aquiescencia del presidente de la Corte, Lorenzetti? Bueno, yo creo que desde el acto de asunción, el anómalo acto de asunción del nuevo presidente, porque se hizo mediante una violación expresa del texto constitucional, esto ya lo hablamos en el programa. Es lo que yo decía, que Servini lo había barrido Escobazo, pero bueno, es un poco menos ortodoxo que usted, sí. Ahora Lorenzetti se limita a decir, nosotros no podemos decir nada del procedimiento porque puede ser que en algún momento tengamos que opinar sobre esto y no podemos prejuzgar. Pero me parecen excelentes los candidatos. ¿No había dicho la Corte hace poco, no había bajado todo lo que tuviera que ver con conjueces, con la designación de conjueces? Bajó los conjueces abogados. Quedan los conjueces o jueces subrogantes, que establece una vieja ley de organización del Poder Judicial, que son los presidentes de las cámaras federales. Lo que pasa es que convocar a los presidentes de las cámaras federales, lo sabe bien Lorenzetti, es una tarea un poco difícil, porque en general se excusan o porque tienen parentesco con alguna de las partes, o tienen interés en el resultado, o atañe a cosas que pueden ser de su propia incumbencia. En resumen, es difícil traerlos como jueces subrogantes. Es decir, nos hemos quedado con 3 que están en la soledad. Tumbó la lista de conjueces por vía de anulación y sin contradictorio la Corte, un precedente nefasto, porque fíjense el cinismo, es decir, pero no es un gobierno débil, que eso lo hace Macri, es un gobierno débil que piensa hacer cosas de impopulares, por eso. Yo creo que él piensa mandar como se manda en una empresa, es decir, hay una verticalidad, hay un mando y se hace lo que dice el que tiene el poder. En este caso, bueno, es Macri. Y evidentemente la postura de Lorenzetti ha sido de aquiescencia con trasvasar los límites reglados como Poder Ejecutivo para apropiar incumbencias del Congreso de la Nación y para tener una justicia que él dijo que no quería jueces sometidos, porque ya vienen sometidos, así que no, ¿para qué lo va a querer someterlo? Muchas gracias por venir. Mientras tanto, hubo una sorpresa hoy en el mundo que tiene que ver en parte con la justicia, en parte con la farándula, y es algo extraño que pasó en Paraguay. Moria Kazan, una diva de la Argentina, por una extraña situación jurídica quedó detenida en Paraguay. Así fue trasladada Moria Kazan a la cárcel del Buen Pastor en Paraguay, a donde quedará detenida en la causa que se le sigue por el supuesto robo de un collar ocurrido hace ya 3 años y por el que la diva había viajado a Asunción para regularizar su situación, pidiendo una prisión domiciliaria. Pedimos la prisión domiciliaria porque no hay peligro de obstrucción a la investigación, hay un acuerdo de reparación con la querella, entonces no habría prácticamente motivo para que esté alojada en una dependencia o detenida. Pero pese al pedido de la diva, que pasó la noche en la comisaría de la mujer, la jueza Diana Marchuk dispuso que la vedette sea trasladada a la cárcel, sin privilegios y en una celda común, hasta que se defina su situación procesal, si bien la defensa disponía del pago de una importante fianza. Ya hay un domicilio fijado en la ciudad de Asunción. No tengo en este momento la dirección, hay fianza real también que es muy importante, $210.000 aproximadamente la fianza y fianza personal de los abogados defensores. ¿Ustedes creen que esta semana también sería factible? Estimamos hacer lo más rápido posible todas las audiencias para que la situación procesal de Moria Kazan se aclare de una vez por todas. Según el abogado de Moria, la causa estaría extinguida al haber llegado a un acuerdo económico con el joyero, que fue quien la había denunciado por la desaparición de las joyas. Ya va a tener que quedar entonces unos días más, teniendo en cuenta que la fiscal aún no se adhiera a la solicitud planteada por ustedes. No solo por eso, va a tener que quedarse unos días más hasta que la jueza homologue el acuerdo de reparación con la víctima y que ella decida. ¿Tendrá que hacer otra audiencia eso? Exactamente, va a haber otra audiencia donde la jueza va a homologar y dar por extinta la acción penal y sobreseimiento de Moria Kazan.
Pero por si la situación de Moria no fuese ya complicada, al ser revisada en su ingreso al penal del Buen Pastor, a la vedette le encontraron casi 2 gramos de cocaína en la billetera. Qué cosa, ¿no? Parecen metáforas de los tiempos. Mientras Mirta Legrand... Qué cosa, ¿no? Parecen metáforas de los tiempos. Mientras Mirta Legrand y Susana Jiménez, digamos, estamos hablando de divas de la Argentina, estaban en la asunción de Mauricio Macri. Moria Kazan, que había sido distinguida muchas veces por el círculo del kirchnerismo y que iba a los actos de Cristina y que subía al escenario con Cristina, ahora la metieron presa en Paraguay. Obviamente no tiene nada que ver con la política, pero parecen como sube y baja de la historia, ¿no? Moria se fue a Paraguay, terminó presa. Ahora bien, muchachos, ¿ustedes tienen idea de lo que es una cárcel en Paraguay? Hace unos años yo hacía un programa que se llamaba Pabellón 5 y como parte de ese programa entré al penal de Tacumbú. El penal de Tacumbú era en aquel momento un lugar mítico donde no se podía entrar. Yo creo que debe haber sido las pocas veces que entró una cámara y una cámara extranjera a esa cárcel. ¿Por qué? Porque acababa de cambiar el presidente y entonces la nueva administración quería mostrar el estado desastroso en el cual estaba el penal de Tacumbú. ¿Sí? Obviamente no era una cárcel de mujeres, era un penal de varones, pero el sistema carcelario paraguayo, muchachos, daba escalofrío. Espero que haya mejorado, si no Moria la va a estar pasando muy mal. Estamos en Asunción, Paraguay. Esto que ustedes ven aquí a mis espaldas es la entrada a la cárcel de Tacumbú. Una de las peores cárceles de América Latina. Tacumbú es un infierno primero por el calor. Aquí en Paraguay en verano hace 40 grados de calor, adentro hace por lo menos 10 grados más. También es un infierno por el peligro de morir apuñalado, pero también peligro de enfermedades. Aquí hay muchas enfermedades, los presos tienen sida, tienen chagas, tienen tuberculosis y también hay peligro de enfermedades mentales. Muchos, cientos de presos entran aquí a Tacumbú sanos y salen locos. Aquí en Tacumbú hay 50 argentinos en el infierno. Tenemos hambre. ¿Por qué hay tantos presos, no? Y pues la población actualmente en todas las penitenciarías, ya sea esta que es la mayor del país, como las regionales, están saturadas de gente. En toda la... Ese es el problema como en cualquier lugar de América Latina, falta de presupuesto, crisis del Estado. Sí, por supuesto. Así pudimos caminar pasillos plagados de moscas y con olor a cloaca abierta, donde por falta de espacio duermen sin colchón cientos de presos. Cuando hace calor acá es bastante fuerte. Ustedes se imaginan con la cantidad de gente que tenemos. Hay gente actualmente durmiendo en los pasillos porque estamos súper poblados. Porque los reclusos se arman de los barrotes de hierro, de las varillas de hierro, construyen elementos punzantes que utilizan después para el ataque dentro de sus propios compañeros de habitación, de celda. Es una cárcel cosmopolita donde hay presos brasileros, chilenos, uruguayos, bolivianos e incluso africanos. Pero en Tacumbú, hay que decirlo, se destacan los argentinos, el contingente de presos extranjeros más numeroso. Tenemos alrededor de 50 ciudadanos argentinos. O sea, se exportan jugadores de fútbol, estamos aportando delincuentes. Sí. ¿Por ser argentino no te complica? Me complica. ¿Hay mucha pica contra los argentinos acá?
Sí. ¿A vos te verdugueron? Sí. ¿Qué te hace? Argentina, cualquier cosa. Curepí. Sí. ¿Qué quiere decir? Curepí ladrón. Los presos argentinos se quejan del verdugueo que padecen en Tacumbú. Acá cualquier cosa y te matan. Acá nadie te da una galleta, nadie te da un vaso de cocido. Nadie te da nada. Nadie te da nada. ¿Cuánta gente hay en total? 2.637. ¿Cuánto debería haber? Y la capacidad en un principio es para 800 personas. Pero ya habilitamos muchísimos lugares que están muy improvisados como pabellones. De manera, por lo menos, guardarle a toda la gente acá. No digo que se le dé la comodidad mínima, pero por lo menos tratar de que estén todos acá. Acá este es un ambiente que en un momento puede descomponerse y se producen hechos que a veces no tenemos previstos. Bernadette sabe de qué habla cuando dice que en Tacumbú todo puede descomponerse en cuestión de segundos. Por eso explica que están construyendo contrarreloj nuevos pabellones para poder sacar 500 presos y descomprimir la situación. Hay gente muerta. Esta era una época, si se quiere, inocente en los servicios penitenciarios. Hoy es muy difícil entrar en un servicio penitenciario, casi están prohibidas las cámaras. Fíjense que las atrocidades no mejoran porque pase el tiempo, ¿no? Porque en los servicios penitenciarios casi ni siquiera hay cámaras de seguridad. O sea, no se sabe lo que pasa dentro de los penales, no se sabe lo que pasa dentro de las cárceles. Esto sucedió en Paraguay. Espero que Moria Kazán esté en mejores condiciones. Hasta mañana. Esto fue Tercera Posición.